¿Cuántos le dan gloria a Jesús? ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Él es digno de toda gloria y de toda alabanza y de toda adoración. Quiero hablar de Jesucristo hombre. Amén. Y quiero comenzar con una cita en Filipenses capítulo 2. Quiero que vaya a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer unos cuantos versículos. Gloria a Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Hermano, este mensaje no es para aprender más de Dios, sino más bien lo que Dios sabe de nosotros y lo que Dios nos comprende. Amén. Y yo quiero que preste atención a la palabra del Señor. No se preocupe, yo soy rápido. Así que deseo su atención, ¿verdad? Por la siguiente hora y media, ¿verdad? Para que usted pueda concentrarse. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Hermanos, abrí las Escrituras para meditar en esta porción de la palabra y me edificó mucho porque en realidad el contexto de este pasaje es acerca de la humillación, de cómo tenemos que humillarnos. Eso es la enseñanza principal de este pasaje y pone como ejemplo a Jesucristo. Y pude haber traído un mensaje acerca de cómo debemos humillarnos. Yo creo que es el ejemplo más grande para usarlo en nuestras vidas para que nosotros podamos humillarnos, ¿verdad? Y de eso se trata. De hecho, el tema dice la humillación y la exaltación de Cristo. Y de eso se trata este pasaje y esta porción de la Escritura. Y la misma Escritura dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me edificó bastante el contexto de la Escritura. Pero centrado yo porque leí por varias ocasiones, desde el 1 hasta el 9, desde el 1 hasta el 9, me puse a notar detalles que nosotros obviamente ya sabemos, pero puse mayor énfasis en esta parte. Dice la palabra que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren hermano, hay cosas en la Escritura que si nosotros las miramos con otros ojos nos edifican de una manera maravillosa. Dice la palabra que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él es Dios. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una persona. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios para tomar forma de hombre.
Hermano, cuando yo leí esta palabra, habiéndola leído muchas veces, se me cruzó por mi cabeza todo el transcurso de una vida de un hombre, y esa vida la vivió Jesucristo. Una vida completamente normal. Él no fue un ser, hermanos, que su carne era diferente a la de nosotros, que sus huesos eran diferentes a los de nosotros. Él fue un ser humano. Y pensaba yo en esto porque Él es Dios. Él es Dios. Y Dios mismo, hermano, porque yo quiero poner esto en sus mentes, la complejidad de este tema, porque Dios es extremadamente tan grande que ninguno de los que está aquí, ni siquiera fusionando todos los pensamientos que hay aquí, podríamos comprender a Dios. Ese Dios, creador de todas las cosas, tomó forma en un hombre. Tomó forma en un hombre y vivió la vida que vive un hombre. Obviamente, hay propósitos por los cuales Dios se transformó en un hombre. Y yo no voy a hablar de los puntos principales que nosotros ya manejamos. Sabemos que Él se hizo hombre para darnos salvación. Sabemos que Él se hizo hombre, hermanos, para mostrarnos al Padre. Sabemos que se hizo hombre para darnos el ejemplo. Para muchas cosas se hizo hombre. Pero yo lo que pienso en esta escritura es cómo Cristo vivió como hombre. Y me llama mucho la atención porque sí vivió como hombre. Quiero que vaya conmigo también al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne. Dios, hermano, fue hecho carne. Mire su mano. Jesucristo se hizo así. Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Dios descendió del cielo para habitar entre nosotros en un cuerpo exactamente como el que nosotros tenemos. Y nosotros normalmente no pensamos en estas cosas. A mí me gusta pensar en estas cosas. Y pienso en la vida que pudo tener Cristo como hombre. Obviamente en la Escritura narra acerca de las cosas importantes y de las cosas espirituales. ¿Verdad que eso es lo más importante, obviamente? Pero Jesucristo, hermanos, déjeme decirle que fue una persona común y corriente entre nosotros. Él nació en un vientre de una mujer. Amén. ¿Cuántos saben eso?
Él tuvo que respetar las leyes naturales para venir a la tierra y nació, hermanos, de una mujer. Él nació en un lugar completamente humilde. Mire qué cosas extraordinarias de la palabra, porque Él, siendo Dios, dueño del universo, del planeta, de todas las cosas, de la complejidad que es en la existencia de todas las cosas que conocemos, Él nació en un lugar humilde. No escogió una familia adinerada, no escogió un lugar de oro, una cuna de oro, o una sangre, un linaje, hermano, no, Jesucristo nació humilde, en un lugar humilde. Jesucristo vivió una vida completamente normal. Después de haber nacido, hermano, Jesucristo tuvo que huir y vivió como extranjero, vivió como inmigrante. Fíjese que Jesucristo hasta inmigrante fue. ¿Sabían eso o no sabían? En Egipto, cuando Herodes quería matarlo, el ángel le habló a José y le dijo que huyera con el niño, y huyeron a Egipto. Jesucristo, hermano, el dueño de todas las cosas, salió huyendo con sus padres porque lo iban a matar, ¿verdad? Y obviamente sus padres lo protegían a él. Hermano, Jesucristo tuvo un oficio, fue carpintero. Hermano, lo que quiero decir, hermano, es que siendo Dios, Jesucristo pudo esquipearse o saltarse cuestiones que nosotros los seres humanos vivimos. Jesucristo fácilmente, como Dios, pudo haber dicho, no, voy a dormir por unos 5 años, y para qué ser niño, y voy a despertar ya siendo joven. Ya siendo joven voy a esquipearme esta etapa de la adolescencia y me voy a despertar, o voy a aparecer ya de 23 años. Hermano, Dios en la forma de hombre vivió la vida que un hombre puede vivir. Y normalmente nosotros mencionamos las cosas, como le dije, grandes que Jesucristo hizo, y está bien, las cosas que hizo como Dios, porque Él fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Y normalmente en la iglesia se habla, ¿verdad?, de cómo Jesucristo caminó sobre el mar, de cómo convirtió, ¿verdad?, 5 panes, ¿verdad?, y 2 peces para alimentar a la multitud. Vemos cómo hizo caminar a Pedro. Vemos tantas cosas, hermano, maravillosas y extraordinarias que hizo el Señor. Pero también pongámonos a pensar en las cosas como hombre que hizo Jesucristo. Esto me llama mucho la atención. Como hombre tuvo, hermano, como dije al principio, tuvo padres, tuvo amigos. Hermano, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, por no decir otra cosa. Jesucristo vivía normalmente la vida de un hombre. Jesucristo, hermano, no se esquipió absolutamente nada. Y esto a mí me gusta mucho, porque yo creo que Dios nos conoce de una manera extraordinaria. Aparte, hermano, aparte de que Dios es el que nos creó, y como creador, Él no ignora nada de lo que hizo, ¿verdad? Él formó nuestras manos, sabe cuál es el funcionamiento de ellas, nuestro corazón, nuestros pulmones. Dios no ignora acerca nada de nuestro organismo, conoce las venas, nuestro cabello. Él sabe perfectamente porque Él nos creó. De hecho, la palabra dice que nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Así que Dios nos conoce, pero no solo nos conoce por habernos creado. Dios no solo nos conoce por habernos formado, nos conoce tanto, hermano, que también habitó en un cuerpo humano. Nos conoce de tal manera que vivió humanamente la vida que nosotros vivimos. Hermano, con preocupaciones, con cosas que nosotros, póngale lo que usted quiera ponerle. Amén. Así que Dios, hermano, nos conoce. Él se hizo hombre, siendo un Dios, siendo esa deidad, siendo el creador de todas las cosas. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él
y para Él. Ahora yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene Dios de hacerse hombre? ¿Cuál? Dios no tiene ninguna necesidad de hacerse hombre. Cuando veo en la palabra del Señor esto, solo cabe un mensaje en mi corazón, que es acerca del amor de Dios hacia nosotros. Del amor tan grande que Dios le tiene a un ser humano de carne y hueso que se hace polvo. Él mismo se hizo hombre. Y mi hermano Orlin comenzaba la adoración diciendo, hermano, quiero que ponga en su mente, y habló acerca de Jesucristo, cómo le traspasaron sus manos y su costado, y le dijo a sus discípulos, miren, palpen que soy de carne y soy de hueso. Soy de carne y hueso, mete tu mano aquí. Le dijo, ¿verdad, hermano, a sus discípulos, para que comprobaran de que en verdad era un ser humano? De que en verdad era un ser humano. Hizo cosas, hermano, que nosotros los seres humanos hacemos. Y quiero destacar cosas que quizás sabemos, pero como dije, las pasamos por alto. Por ejemplo, Él como humano se cansó. Y pongo citas delante de ustedes. En Juan capítulo 4 verso 6 dije que Jesús se sentó al borde del pozo de Sicar. Mire que nosotros pensando que Jesucristo, siendo Dios, no tuvo que pasar nada de lo que nosotros pensamos, pero pasó exactamente todo lo que nosotros pasamos. Imagínense a Jesucristo caminando y le dijo a sus discípulos, hey, parémonos un poquito aquí. Me siento cansado. Me siento fatigado de esa caminada que hemos dado. Relajémonos un poquito. Dios, estamos hablando de Dios, pero de Dios que se hizo hombre. Él se cansó, hermano. Se fatigó por muchas veces. Jesús, hermano, también se enojó. Jesús se enojó, y eso está en Marcos 3:5. A los de la sinagoga, porque criticaban que sanaba en sábado, se enojó con ellos. Y obviamente hay otras partes, por ejemplo, cuando tumba las mesas, se enojó. Son cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y Jesús miró con ira en ese entonces. También Jesús, hermanos, se regocijó, como nosotros. Estoy mencionando todas las cosas que nosotros sentimos, ¿verdad? Jesús se regocijó. Te bendiga, Padre, porque has escogido estas cosas de los sabios y se las ha revelado a los más sencillos. Lucas 10:21. Jesús se regocijó. Jesús se admiró, hermano. Os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre. ¿Se acuerdan del centurión? Jesús se admiró de aquel hombre. Jesús se compadece ante la madre y viuda que va a enterrar a su hijo único. Jesús se compadeció. Jesús llora ante Jerusalén. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo como la gallina junta sus polluelos, así quise yo, ¿verdad? Jesús se compadeció y lloró. También lloró, ¿verdad?, por la muerte de Lázaro. Jesús se lamentó, hermanos. Jesús expresaba cosas, hermanos, que los seres humanos expresamos. Jesús sentía lo que nosotros sentíamos. Y esto siendo Dios. Dios hacía todas estas cosas. Jesús dormía, Jesús comía, Jesús quizás se machucaba, se tropezaba, ¿verdad? Jesús tuvo que aprender a caminar cuando era niño. Jesús fue amamantado. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas, hermano? ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Es para que usted sepa que Dios, siendo Dios, nos comprende, que Dios nos entiende. Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe cómo funciona nuestro organismo. Dios sabe cómo funcionan nuestros pensamientos. Dios sabe cómo funcionan nuestros sentimientos. No porque Él es creador, es también porque Él se formó como hombre. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, y vamos a ir al verso 9.
Cuando lo tiene puede decir amén. Me encanta. Cuando pasé de Filipenses capítulo 2, no pude ver más en la escritura, así que solo vamos a ver unos cuantos versículos aquí en Hebreos, porque es tan maravilloso lo que dice la escritura aquí. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios, como Dios, gustó la muerte por todos. Mire que la muerte es algo que nos toca a todos. Dios murió como hombre. Cualquier cosa que usted piense que Dios no ha pasado, Dios la ha pasado. Mire lo que dice el 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? ¿Están acá, hermano? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesucristo participó exactamente de lo mismo que nosotros participamos. Y mire lo que dice el 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos y por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este versículo me llenó de gozo, porque dice la palabra, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos. Mire, por mucho que sepamos que Dios es Dios, Él fue hombre y participó de todo lo que un ser humano puede participar. Y esto me llena de gozo, porque sé que Dios comprende todo lo que hay dentro de mí. Dios sabe todo lo que yo paso. Dios sabe todas las tentaciones. Él conoce acerca de mí todo. Y con confianza yo puedo acercarme a ese Dios que sabe quién soy yo. Dice el 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios fue tentado. Mire que la palabra dice que Dios es 3 veces santo. Dios no puede ser tentado, hermano. Eso es lo que dice la palabra. De hecho, Él aborrece el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Pero en la humanidad, habiendo estado en la carne, Dios fue tentado. Solo para hacerse igual que nosotros. Fue tentado, hermano, en todo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, ¿qué quiere decir usted con eso? Hermano, Dios no pudo haber tenido ganas de hacer algo malo. Usted, yo creo que está cometiendo algo que se llama herejía. Bueno, la palabra dice que Él fue tentado en todo. Y cuando la palabra dice que Él fue tentado en todo, no me deja margen de dejar algo que no haya sido tentado. Él fue tentado como hombre, con la diferencia de que Él no pecó, hermanos. No se me adelante. Con la diferencia de que Él fue santo y no pecó. Pero eso no quiere decir que la tentación no haya venido a Él. ¿Él tuvo tentación de robar? Sí, tuvo tentación de robar. ¿Él tuvo tentación de mentir? Sí, tuvo tentación de mentir. ¿Él tuvo tentación de lujuria? Sí, Él tuvo tentación de lujuria. Él tuvo, hermano, la tentación que usted puede tener, esa tentación que usted a veces no puede vencer. Jesucristo tuvo esa tentación, pero Jesucristo dice, hermano, que padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios
le da a usted la facultad y el poder para poder vencer la tentación, para decirle que sí puede vencer el pecado, para decir que sí puede ser como Él, porque Él fue como usted y como yo. Él fue como usted y como yo. Exactamente así fue Jesucristo. Él fue tentado en robar. Él fue, quizás, hermano, cuando se topaba con los fariseos y todo, quizás quería darle su trompada, hermano. Sí. Y esto para muchas personas puede ser chocante, ¿verdad? Pero no estoy ofendiendo la santidad de Dios. No estoy ofendiendo a Dios. Estoy diciendo lo que la Escritura dice y yo creo en la Escritura. Y si la Escritura dice que Él tomó forma de siervo, y no solo tomó forma de siervo habiéndose convertido en hombre, sino que también estando en la forma de hombre se humilló hasta lo más sumo, para darnos el ejemplo, hermano, para que nosotros comprendamos que sí se pueden hacer las cosas. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Y Hebreos capítulo 4 verso 14 dice la palabra del Señor, y aquí quiero que ponga su corazón. Aquí quiero que ponga su corazón y su alma, porque aquí es donde el Señor me llenó con todo su amor y con toda su gracia. Y es el versículo más hermoso de este mensaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando yo he fallado a Dios, cuando yo he mentido, cuando yo he caído en pecado, y a veces huyo del Señor creyendo que no me puede entender. A veces me alejo del Señor con cosas que yo he hecho. Y yo creo que esto pasa en la mayor parte de los corazones que están aquí. Cuando le fallan a Dios, salen huyendo, salen corriendo, se desgarrean, se desaniman, se desalientan y buscan un refugio donde no deben de buscarlo. Hay quienes buscan refugio en alcohol o en amigos que la verdad ya fallé a Dios, ya no puedo seguir aquí. Dice la palabra del Señor que Él se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo. Él puede comprendernos. Si hay algún lugar donde nosotros podemos ir cuando fallamos, es delante de aquel que tomó forma de hombre y sabe exactamente lo que un hombre pasa. Él sabe, hermano. Hermano, mis pensamientos, yo no creo que Dios, hermano, comprenda mis pensamientos. ¿Sabe qué? Yo no puedo comprender sus pensamientos. Yo no puedo comprender sus enfermedades. Yo no puedo comprender sus padecimientos. Yo no puedo comprenderlo. Quizás pueda comprenderlo en algo que haya vivido así como usted, que haya tenido la misma experiencia, pero no puedo comprender en totalidad. Pero Jesucristo sí puede comprenderlo 100% lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, el proceso en el que usted está, la situación en que usted está, el pecado en el que usted está. Jesucristo entiende todo, hermano. Y se lo digo bíblicamente. Isaías capítulo 53. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él es experimentado en quebranto. Oh, hermano, las cosas que yo he pasado, las cosas que yo he vivido, nadie me las puede entender. Le presento a alguien que es experto en maltrato, que lo han maltratado. Le presento a alguien que es experto en que lo han rechazado.
Le presento a alguien que es experto, que lo han menospreciado. Le presento a alguien que es experto en que le han sido infiel. Le presento a alguien que es experto, que le han mentido, le han robado, le han blasfemado, lo han herido, lo han azotado, lo han apedreado, lo han escupido. Le presento a alguien que en realidad sí está ofendido, pero él pasó por alto todo eso, hermano, para que nosotros pudiésemos comprender que sí podemos con los padecimientos que vivimos como hombres. Me encanta Jesucristo. Amo la obra de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo decir, no, yo qué necesidad tengo de ir a él. ¿Y yo por qué? Siendo Dios, ¿qué necesidad el Creador, hermano? En la vida de un insecto, la complejidad de su anatomía y de todo eso que nosotros ni siquiera podemos comprender. Dios hizo eso, Dios hizo todas las cosas. ¿Qué necesidad tiene Dios de serse como uno de nosotros? Y como he dicho antes, la mayor explicación que yo puedo encontrar aquí es el amor de Dios para con nosotros. El amor de Jesucristo para con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente, con confianza. No, hermano, es que yo no viera lo que he hecho, hermano, no sabe lo que he cometido. Dice la palabra, acerquémonos pues con confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo comprende exactamente todo. Dice la palabra que Él fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Usted cree que porque era Dios, cuando estaba ahí y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿usted cree que no tuvo necesidad de comer? Jesucristo de seguro miraba todas aquellas piedras convertidas en pan, porque tenía necesidades. Como nosotros tenemos necesidades. Jesucristo padeció, hermano. Y lo más grande que a veces no comprende el ser humano es la muerte. Jesucristo padeció y experimentó la muerte por todos nosotros. La muerte de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice en la cita que hemos leído. Hay algo que nuestro Dios no pueda comprender de nosotros. Hay algo que nosotros podamos decir, no, esta parte sí, yo creo que esta parte nadie la ha vivido, esta parte solo yo la he experimentado, nadie me puede entender, nadie me puede comprender. ¿Habrá algo en lo cual nosotros nos podamos encerrar y darle la espalda a Dios? No hay nada. No hay nada. Y como dije al principio, sin necesidad de hacerse hombre, Él es nuestro diseñador. Él conoce perfectamente el funcionamiento de todo lo que nosotros somos en toda la extensión de la palabra. No solo físicamente, en nuestro interior también. Dios sabe cómo funciona todo nuestro interior. Él sí tiene empatía por usted. Y a veces me sorprende los discursos de los políticos cuando dicen, nosotros sabemos la necesidad que hay en el pueblo y todo, y venimos para solucionarlo. Que no saben nada, hermano. Jesucristo sí sabe. Y cuando yo medité en esta palabra, me puse a pensar en todo el transcurso de la vida de Jesucristo, desde que tuvo que ser niño hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y lo que pienso en mi mente y en mi corazón, wow, Dios, eres extremadamente extraordinario. Eres tan maravilloso y tan difícil de comprender. Yo solo puedo darte gloria de todas las cosas que has hecho. Y todas las cosas que has hecho solo es porque nos amas con amor profundo.
todas las cosas que has hecho es porque nos amas con un amor infinito. Nos amas tanto que diste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Eso vuela a mi cabeza saber o ponerme a descubrir lo mucho que Dios me ama. Y también, este mensaje creo que le va a ayudar a usted mucho. ¿Saben qué le va a ayudar mucho a usted? En cuando usted vaya de frente a la próxima tentación que usted tenga, usted puede ir de frente a esa tentación y no puede decir, no, yo no puedo, voy a caer en esto otra vez. Esto le va a ayudar a saber que sí puede. Esto le va a ayudar a saber que sí puede vencer la tentación. Porque Jesucristo no necesitó de la deidad para vencer la tentación. Hay quienes pueden estar equivocados y creer que Jesucristo necesitó para la deidad para hacer ciertas cosas y están 100% equivocados, porque entonces no hubiese sido válido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque tuvo que ser hombre. Tuvo que tener padecimientos, tuvo que tener sufrimientos, tuvo que vivir lo que un hombre vivía para poder comprender 100%. Así que Él no necesitó de la deidad para poder vencer. Él venció en su humanidad. Él venció en su humanidad. Hermano, ¿qué me da a entender con todo esto? Que yo puedo con la tentación que hasta ahora no he podido, sí. Sí puede. Y yo siempre he dicho, cuando me encuentro ante una circunstancia tan difícil, hermano, dice la palabra que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo sé que mis debilidades no son sus debilidades. Quizás yo tengo algo, como decimos, un talón de Aquiles. Yo tengo una debilidad y quizás la suya sea diferente, pero en realidad esa debilidad nosotros creemos que es una fortaleza grande que no podemos vencer. A veces nos estancamos en eso y creemos que no podemos derrotar o romper o derribar esa pared. Y ¿sabe qué? A veces luchamos con pecados, hermanos. A veces luchamos con cosas y no hemos podido vencerlas. Yo le aconsejo que cuando esté otra vez ante eso que se le hace tan grande, pueda decir estas palabras: ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Yo quiero que piense con todo su corazón, ¿qué haría Jesucristo ante esta situación? No, es que Él es Dios, no me va a entender. Sí le va a entender. ¿Qué haría Dios enfrente de esta tentación? Va la tentación por enfrente, ¿qué haría Jesucristo? Yo le aseguro que va a cerrar sus ojos, yo le aseguro que va a cerrar sus oídos, yo le aseguro que va a cerrar su corazón para no prestárselo al enemigo, yo le aseguro que va a salir victorioso, yo le aseguro que se va a sentir muy bien haber honrado el nombre del Señor. Yo sé que se va a sentir gozoso haber vencido, haber salido victorioso, haber podido vencer la fornicación, el adulterio, la mentira, el chisme, la idolatría, todas esas cosas que a veces nosotros no podemos vencer. Jesucristo se compadece de nosotros. Dice la palabra que Él se deleita en hacer misericordia. ¿Por qué cree que Él es así? Él se deleita en hacer misericordia. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nos guardemos para Él. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que despreciemos de una vez por todas el pecado. Dios quiere que nos guardemos para Él. Dios quiere eso en nuestras vidas. ¿Será suficiente ejemplo Jesucristo?
Y una vez más repito lo que tantas veces he dicho delante de este púlpito. Ese Dios maravilloso, Jesucristo, no solo vino a morir en la cruz del Calvario, no solo vino a enseñarnos el camino, vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Vino a iluminarnos que sí podemos hacer las cosas como Él le agrada. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos, hermanos, ser negativos en eso y decir que es imposible que nosotros hagamos eso. Si nosotros decimos que es imposible, estamos diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso. Si estamos diciendo que es imposible, le estamos diciendo al mismo Dios, tú eres un mentiroso. Pero no es así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios quiere que venzamos, hermanos. Por eso comprendo citas como Santiago, que dice, bienaventurados o gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice la palabra de Dios, más bien, que nos gocemos en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, en la hora, hermano, donde en verdad nosotros podemos probarnos a nosotros mismos que sí podemos. Dice la palabra, hermano, que nos gocemos. Porque sabe que Dios nos ha dado el poder para vencer. Dice la palabra de Dios que Él no ha puesto en nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea que sí podemos, de amor, de dominio propio. Podemos dominar, podemos regir nuestra carne. Una de las cosas más grandes y más hermosas que hizo Jesucristo para mostrarnos a nosotros que sí se puede, es cuando fue al desierto. ¿Sabe por qué fue al desierto? Hay muchas cosas por las que Él fue al desierto, pero una de las cosas por que Él fue al desierto es para doblegar su humanidad, es para doblegar su carne. Para eso fue al desierto. Usted necesita aprender a dominar su vida. Usted necesita aprender a dominar su carne. Usted necesita tener el control de sus pensamientos. Usted necesita tener control de las decisiones que toma. Usted necesita tener el control absoluto de su vida y dárselo a Jesucristo para que Él se encargue de usted y que Él tome las mejores decisiones por usted. Usted necesita a Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que cree que no es entendido por Dios, por el pecado que ha cometido, o por la prueba que está pasando, por la vida que le tocó vivir, porque se cree huérfano, se cree despreciado, se cree que es el más sufrido de todos. Jesucristo le entiende. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él es experto para comprender su situación y mi situación. Así que yo le pido delante de Dios que pueda poner su corazón esta noche y puede darle el control de su vida a Jesucristo y pueda decirle al Señor, ayúdame a vencer, Señor. Yo, hermanos, soy un ser humano y comprendo las cosas que pasamos también porque soy hombre y conozco aquí personas que atraviesan por debilidades. Entreguémosle esas debilidades a nuestro Señor. Entreguémosle esas debilidades a Dios. Amén. Yo quiero que hagamos una oración de fe esta noche. Póngase en pie. Yo quiero que no se desconcentre y que cierre sus ojos. Yo quiero que piense. Y yo sé que usted y yo somos seres muy imperfectos. Sé que somos seres que fallamos delante de Dios. Somos seres, hermanos, muy imperfectos. Pero tenemos delante de nosotros al Ser Supremo, al Ser más perfecto, al hombre más extraordinario, al ejemplo más grande delante de nosotros, a Jesucristo.
Y dice la palabra, hermanos, hay en vosotros también. Hay en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor. Padre, permite que los corazones en este lugar hayan recibido de ti, Señor. Que sepan, Señor, que usted les entiende, Padre. Que usted ha pasado cosas aún más difíciles, Señor. Que usted puede comprender la situación de cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre, porque usted ha vivido esa vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir, Señor. Y usted, Señor, ha sido tentado en todo, Padre, y puede comprendernos, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia, Señor, para alcanzar misericordia, para alcanzar socorro delante de usted, oh Señor. Tenga compasión de nosotros, Padre. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la fuerza necesaria, Padre, para poder vencer nuestras debilidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido esta noche, Señor. Si hay alguien aquí, Padre, que ha huido de ti, Señor, que se ha sentido en pecado, que se ha sentido sucio e inmundo, Señor, que se ha sentido la peor persona del mundo, Padre, yo te pido, Señor, que pueda comprender esta palabra, que para eso, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario, para darle vida, Señor, y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre, en esta hora. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Démosle un fuerte aplauso al Señor. La paz del Señor con todos, hermanos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.